Hola Iglesia, yo soy Lady Martínez y estoy muy feliz de poder compartir este espacio con ustedes. Vamos a orar para que iniciemos este estudio de la palabra de Dios. Padre, te damos gracias Dios por este espacio, por este momento en el que podemos acercarnos, Señor, a tu palabra, Dios, a escuchar tu voz. Señor, porque entendemos que la Biblia es tu voz misma revelada a nosotros, Señor. Así que yo oro, Dios, para que hoy podamos, Señor, escuchar con claridad lo que quieres hablar a nuestra vida y a nuestro corazón, Señor, y que podamos ser no solo oidores, sino que también obedezcamos, Señor, a aquello que tú nos mandas a través de tu palabra. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. En esta ocasión vamos a leer el capítulo 12 de Mateo desde el versículo 22 hasta el 37. Esta porción se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. O en otras versiones dice, líderes religiosos acusan a Jesús de tener el poder de Satanás. Dice, entonces fue traído a él, a Jesús, un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. El contexto de este pasaje tiene que ver con todo lo que ha venido mostrando Mateo en los últimos capítulos, la evidente oposición que Jesús estaba viviendo por parte de los líderes religiosos y cómo ellos estaban atentos a cualquier movimiento de Jesús para criticarlo, rechazarlo y hasta inventar mentiras para destruir su nombre. Así que tenemos aquí una historia muy interesante y cargada de enseñanzas, pero para un mayor entendimiento vamos a dividir este mensaje en tres partes y tienes que estar muy atento porque en cada punto vamos a encontrar una aplicación muy importante para nuestras vidas. La primera tiene que ver con la autoridad de Jesús. En la primera parte de este pasaje nos encontramos con Jesús haciendo un milagro sorprendente, como todos sus milagros, y a dos tipos de personas, la multitud que se asombró y aún estaba reconociendo en él al Mesías, y a unos líderes religiosos que dudaron del poder manifiesto ante sus ojos.
Ante este panorama, Jesús da una lección de cómo funciona el mundo espiritual y sobre todo de cómo Él no comparte una lucha entre iguales con Satanás. Al contrario, acababa de demostrar su dominio sobre él y todos sus demonios. Y esto anunciaba a viva voz cómo el reino de Dios había llegado y Dios había atado al hombre fuerte, que es Satanás, para dar poder y dominio a todos los que estuvieran con él. Y esta verdad sigue vigente hoy para nosotros. Y la enseñanza para nuestra vida es que vivamos creyendo la victoria que Jesús nos ha otorgado sobre Satanás y su dominio. Y que vivamos con la autoridad que Dios mismo nos ha entregado en el nombre de su Hijo Jesús. Es sorprendente hoy ver cristianos que parecen tener más temor de Satanás que de Dios mismo. No hay nada en nuestra vida que se tenga que quedar bajo el dominio de Satanás. Vive en la libertad a la que Dios nos ha llamado, creyendo en el poder del nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. Ora con autoridad, porque Jesús mismo dijo que cosas mayores que Él haríamos. Así que creen que Jesús puede traer sanidad, libertad, salvación para ti, tu familia y todo aquel que crea en Él. De eso se trata el reino de Dios en la tierra. Segundo, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Jesús reconoció que el problema de los líderes religiosos no era el no creer lo que estaban viendo, sino un interés por negar que eso que estaban viendo sus ojos provenía de Dios. Y es precisamente de eso de lo que se trata la blasfemia en contra del Espíritu Santo. La palabra blasfemia significa ser lento para llamar a algo bueno que realmente es bueno y lento para identificar qué es realmente malo. Es cambiar el bien por el mal, es decir, llamar a lo malo bueno, como dice Romanos capítulo 1, versículo 25, y a lo que Dios desaprueba, llamarlo correcto, o en otras palabras, cambiar la verdad de Dios por una mentira. Así que lo que estaban haciendo los fariseos era negar la obra, el poder y el testimonio que el Espíritu Santo estaba dando de Jesús a través de los milagros y aún de cada palabra que él pronunciaba, de cada mensaje, de cada enseñanza. Y en su lugar, los líderes decían que todo lo que él hacía era malo y provenía de Satanás. Y esto es tremendo porque eso quiere decir que los fariseos sabían en su interior que Dios mismo estaba obrando, pero de manera deliberada decidieron negarse a escuchar la voz del Espíritu Santo, rechazándolo y hasta inventando mentiras en su contra. Y a esto es a lo que Jesús llama una blasfemia en contra del Espíritu Santo. Y dice que es un pecado del cual no se tiene perdón. Y no es porque la obra de Jesús no sea suficiente para que alcancemos ese perdón, sino porque realmente hablar o negar la obra del Espíritu Santo no nos permite acercarnos a ese perdón que viene por la obra de Jesús. El rechazo continuo a la voz del Espíritu Santo que te muestra y te permite conocer y aún creer en Jesús nos endurece el corazón en contra de Él y nos pone en un camino de rechazo total y final. La enseñanza de este punto entonces es que nos cuidemos de no escuchar y obedecer la voz del Espíritu Santo. Si tú hoy has creído en Jesús y en su obra redentora, puedes estar seguro que el Espíritu Santo te condujo hasta allí y Él está contigo para guiarte siempre hacia la verdad, para mostrarte qué es bueno y qué es malo. Procura entonces cada día obedecer más y más a su voz, porque eso te llevará a la vida. Pero si eres de aquellas personas que aún están dudando si Jesús es la verdad, el camino, si todo lo que has visto es real o si Dios
puede realmente hacer cosas hoy, cuida de no huir más a su voz, porque esto te llevará a una muerte eterna. Dice la Biblia en Isaías 55, versículo 6, que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado, que lo llamemos en tanto está cercano, porque llegará un día donde ya no lo podemos hacer. Y tercero, este pasaje nos habla acerca de la condición de nuestro corazón. Jesús resumió su enseñanza en la siguiente frase: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas, haciendo evidente la raíz del problema de los fariseos, y era que tenían un corazón contaminado, con raíces de maldad germinando en ellos, revelado en sus acciones y sobre todo en sus palabras. Si ellos tuvieran sus corazones rectos delante de Dios, sus palabras hacia Jesús también hubiesen sido buenas y hubiesen encontrado aún hasta la salvación. Lo más peligroso es que ellos aparentemente eran los que estaban más cerca de Dios y se esperaba que fueran rectos y que tuvieran un corazón limpio para servirle, pero no fue así. Y esto hace que aquellos que decimos seguir a Jesús prendamos unas alarmas y examinemos nuestro corazón, porque fácilmente podemos parecer ser muy rectos porque seguimos algunas prácticas religiosas, pero nuestro corazón puede estar contaminado. Así que la enseñanza de este punto es que examinemos nuestro corazón. Revisemos qué está saliendo de nuestra boca, porque de lo que hay en nuestro corazón habla nuestra boca. El Salmo 139, los versículos 23 y 24 dicen: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Sabes, hoy estamos a tiempo de que Dios revele la condición de nuestro corazón y nos guíe por el camino eterno, de tal suerte que no termine endureciéndose y al final seamos uno más de los fariseos. El proceso de limpieza de nuestro corazón, de todos esos pensamientos y actitudes que no provienen de Dios, que quizás se alejaron allí en nuestro interior por años y años de contemplar el mal o simplemente creer que esa era la forma correcta de actuar, de pensar y de hablar, o que eso era lo normal para nuestra cultura, son limpiados por la obra del Espíritu Santo de Dios a través de su palabra. Así que aliméntate todo el tiempo de la palabra de Dios, que es la única que puede purificar y santificar nuestro corazón, y de esta manera podremos dar frutos buenos, que es lo que espera Dios de sus hijos. Por último, dice la palabra que al final todos seremos juzgados por nuestras palabras. Y ya sabes que no se trata solo de lo que dices, sino del origen de esas palabras, y es lo que hay en nuestro corazón. No en vano dice la Biblia entonces en Romanos 10, versículo 9, que si confesáramos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéramos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces seremos salvos. ¿Qué tal si en este momento oramos por esta palabra que hemos escuchado hoy y sobre todo para que podamos vivir en esta verdad? Padre, te damos gracias en este tiempo por tu palabra, gracias por hablar a nuestras vidas, gracias por hablar a nuestro corazón, Señor, hoy. Padre, hoy oramos y te pedimos, así como el salmista, que examines nuestro corazón y que veas si hay en él camino de perversidad. Y que si hay algo, Señor, que no te agrada en nuestro corazón, nos ayudes y nos guíes por el camino de bien. Nos ayudes a sacar esas cosas de nuestro corazón y sobre todo a llenarnos de ti, de tu palabra, Señor.
Ayúdanos, Señor, a caminar por el camino de la verdad, Señor, a caminar por el camino del bien, a llamar a lo bueno, bueno y a llamar a lo malo, malo, gracias a la dirección que recibimos de tu Espíritu Santo. Padre, no permitas, Señor, que en nuestro corazón se endurezca a tu voz, que nuestro corazón se endurezca a la voz de tu Espíritu Santo y terminemos por alejarnos de ti, de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a permanecer en la verdad. Ayúdanos a permanecer escuchando y sobre todo obedeciendo tu voz. Dice tu palabra que el que crea que está firme, cuide que no caiga. Así que hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a permanecer firmes en ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este audio. Dios los bendiga.